Por Entonces, ya supuesto. estamos hablando de un enfoque distinto y es necesario que el gobierno lo entienda. Estamos enlazados ahora vía Zoom con el director de MIPES Unidas del Perú, el señor Daniel Hermosa Negreiros, que está proponiéndole al Ministerio de Economía y al Ministerio de Producción implementar un seguro frente a desastres naturales para las MIPES del norte, al igual que el sector agrario que cuenta con un seguro de esta naturaleza. Muy buenos días, Daniel, gracias por atendernos. Nicolás, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de no solamente reclamar a veces la indolencia del gobierno, sino también hacer propuestas como la que tú acabas de señalar, muy necesarias, sobre todo ante un fenómeno del Niño que por todas las predicciones va a ser bastante más agresivo que los niños anteriores. Yo creo que es totalmente viable la posibilidad de que se implemente, toda vez que ya, como ha señalado, en el sector agrario existe ya un seguro, ¿no? Y que en todo caso el sector de la micro y pequeña empresa en este momento, más allá de que después de esta desgracia se le dé un préstamo que va a ser bien complicado pagar, prevenir construyendo un sistema de seguros de tal manera de que el seguro pueda restituir la pérdida de maquinarias, insumos, productos terminados, que como lo que ha pasado en Yacu, ¿no? A comienzos de año muchas MIPES en Chiclayo perdieron sus productos ya manufacturados porque la lluvia los sorprendió, y muchas MIPES en Trujillo fueron también destruidas por las torrenteras y el desborde de algunos ríos, ¿no? Claro, ahora, el otro día conversando con Jesús Salazar Nichi, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y luego lo hemos conversado también con Susana Saldaña. Es decir, se ha hecho referencia, todo el tiempo estamos hablando, Daniel, de las MIPES y le echamos flores a las MIPES, que la cantidad de empleo que generan, los héroes emprendedores, pero los héroes emprendedores la pasan muy mal, no tienen acceso al crédito, son agobiados por las autoridades tributarias, no tienen una legislación de promoción como sí lo tuvo, por ejemplo, la agricultura de exportación o como los contratos ley de la minería. Puede ser todo lo polémico que quiera, puede tirarle todas las piedras que quiera, pues funcionó. Entonces tal vez hubiéramos podido hacer otra cosa, ¿no? Mejor, más digna, digamos, ¿no? Pero funcionó. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay una política más agresiva de promoción de la micro y pequeña empresa que incluya, por ejemplo, medidas como esta? No, que no tengan que ustedes estar reclamando a cada rato medidas para enfrentar su situación. Ahí está lo que ya conversamos hace una semana, que no existe una política de Estado en favor del sector, ¿no? Eso para comenzar. Solamente basta ver que la ley de formalización que fue dada en el 2002 ha evolucionado muy lentamente. Ha habido 3 modificaciones en los últimos 20 años. En cambio, las normas que tú señalas, por ejemplo, la ley de inversión privada, de casi obras por impuestos, todos los años sale una normativa mejorándolo. ¿Y eso por qué? Porque es política de Estado la promoción de la inversión, es política de Estado la seguridad alimentaria, es política de Estado la agroindustria y la pesca. Pero el sector de la micro no lo es. Y es probable, Nicolás, que hay que hacer una autocrítica. Nosotros somos culpables, como dirigentes, como empresarios, que estamos trabajando y no nos dedicamos ni a la política, ni a bloquear pistas, ni a hacer absolutamente nada, ¿no? Que nos conduzca a que el Estado nos vea como una parte importante del desarrollo económico del país. Claro, Acá por lo ejemplo. hemos dicho un montón de veces. Claro, por ejemplo, fíjate, si tú tienes una industria potente de confecciones que ha probado lo que puede hacer, ¿por qué no hacer una ley de promoción de la industria de confecciones? Si tú has tenido la industria o tienes, la verdad no sé si todavía tienes, porque han sido muy golpeados la industria del calzado. O sea, lo que empezó a pasar en Trujillo fue espectacular. O sea, nosotros estamos en capacidad de producir calzado de altísima calidad y súper competitivo. Pero si lo tienen que hacer contra todo, es muy difícil, pues, ¿no? Y enfrentando además la competencia internacional, ¿no? Que es muy dura. Y así podemos seguir en una serie de rubros. El otro día se quejaban de que estamos importando muebles para los colegios, carpetas para los colegios. O sea, por favor, si hay una pujante industria peruana para producción de muebles de madera y similares, ¿no?
O sea, ¿por qué no promovemos eso? Bueno, hay intereses de repente mucho más fuertes que los nuestros que hacen incidencia para que estas carpetas se vendan del extranjero, ¿no? Al igual que hace 20 años, te comento brevemente, presentamos un proyecto de ley para desarrollar la industria carrocera en el Perú, que tenía mucho que ver con lo que está pasando, el desorden del tráfico en el Perú, una ley integral, no solamente para promover un sector, sino también para solucionar el problema del transporte, porque aquí el enfoque que tenemos del transporte es poner competencia para destruir digamos, las combis y estas cosas, cuando no, tiene que ser la sustitución, el cambio, convocarlos y hacer un planteamiento de desarrollo que tiene que ver mucho con la industria, pero también con el ordenamiento del tránsito en el Perú. Pero se tumbaron las normas, no, ni siquiera se pudo debatir en el Parlamento porque hubo intereses de los importadores de vehículos que destrozaron la ley, ¿no? O la propuesta de ley. Y ese es un problema recurrente, pasa en todos los sectores. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer mucha fuerza, y yo siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, gracias a programas como el tuyo, que nos ayudan a visibilizar este problema. Y la propuesta que estamos haciendo hoy es justamente para evitar de que le sigan prestando plata a las MIPES. Ya estamos sobreendeudados. Imagínate pues que hay la tragedia, viene el ejecutivo y dice, oye, acá tenéis un crédito garantizado por 2 años, por 3, por 4. Pero, oiga, hay que pagar el crédito. Claro, además ese crédito te va a servir para pagar el otro crédito que no pudiste pagar por la pandemia. O sea, y estás asfixiado y terminas chambeando para las entidades financieras, ¿no? Y no puedes crecer y no puedes potenciar tu negocio, ¿no? Un seguro es distinto. Un seguro te restituye el bien perdido. Por supuesto. Ya estamos hablando de un enfoque distinto y es necesario que el gobierno lo entienda. Mira, ya hay un seguro agrícola, tú lo has visto, existe, ¿no? Y dicho ese paso, no es que esté menospreciando, pero recuerda que el sector MIPE es el que paga los impuestos. El sector agrícola pequeñito no paga impuestos, está exonerado, y me parece muy bien, porque en el sector agrario hay un alto riesgo, ¿cierto? Es un alto riesgo sembrar, en cambio la MIPE no lo tiene, entonces es necesario construirlo. Y por supuesto, es necesario también, como tú bien señalabas, ¿no? Incentivar políticas de Estado que ayuden, Compras Mi Perú. El Procompite es a gusto del gobernador o del alcalde. Si no quiere ponerle plata, no le pone. Hay que crear un presupuesto especial para Procompite. Pero Innóvate, un presupuesto muy pequeño. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar MIPES si es que en este momento tenemos poco presupuesto en programas muy importantes o simple y llanamente los programas de compras del Estado están muy lentos o simple y llanamente no les interesa promocionarlos? Entonces, yo creo que lo que se viene en los próximos años es un gran debate, ¿no? Y creo que aquí lo conversamos la vez pasada, Nicolás, ¿no? Ver desde tu programa, generar una mesa de trabajo, de tal manera que podamos construir una política de Estado y metamos eso en la cabeza de los políticos, porque finalmente ellos son los que llegan, ¿cierto? Y van a gobernar, pero si no tienen claras las cosas, recién llegan No, claro, el problema, ¿sabes cuál es, Daniel? Que los políticos llegan en todos los niveles, si es al municipio, al gobierno regional por 4 años y si es al gobierno central por 5. Y su horizonte termina ahí, porque llegan para ver lo que se pueden levantar en el tiempo que van a estar. No están pensando en el largo plazo, en los intereses de los ciudadanos, en la construcción de una república realmente soberana, democrática, donde todos tengan acceso a oportunidades, donde aprovechemos racionalmente nuestra riqueza. No, o sea, la política se ha degradado a un nivel que la única manera de que cambie, mi estimado Daniel, es que gente como tú se comprometa. Y ahí estamos. Pero por supuesto. Como Jesús Salazar, como Susana Saldaña, por supuesto, Tapur, como Del Dongo, tantos líderes del sector de la MIPE que tienen la claridad como para lograr... Y en las cámaras de comercio y en los colegios profesionales y en las juntas de usuarios de riego, ahí está la respuesta y ahí está la gente que no se va a robar a sí misma, pues. No se van a robar a sí mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos claros. Un abrazo, Daniel. Siempre es un gusto hablar contigo y vamos a insistir, vamos a regresar sobre este tema la próxima semana, te lo prometo.